Hola amigos, ¿qué tal? Hoy día les voy a enseñar un tutorial sobre cómo hacer un flujo de caja sobre el caso Aguas del Norte. Primero que todo vamos a leer el caso, así ustedes pueden anotar los factores que estimen convenientes al momento de iniciar nuestro flujo de caja. La empresa Aguas del Norte está evaluando la factibilidad financiera de una proyección de tratamiento de aguas en la zona norte de Chile. Los recursos hídricos son de vital importancia en el proceso minero, interviniendo tanto en el proceso de extracción, chancado y molienda. El gerente de Aguas del Norte le informa que el proyecto ya pasó por la etapa de factibilidad técnica. Sin embargo, no tiene clara la metodología para evaluar financieramente este proyecto, por lo que al reunir la información de distintos especialistas, le informa sobre las siguientes condiciones del proyecto. Los principales clientes serán las pequeñas mineras, por lo que el ingreso está dado por las necesidades hídricas de esta empresa. Se estima que las empresas mineras pequeñas consumen alrededor de 32.000 metros cúbicos de agua al año en promedio, necesidad de la que el proyecto desea hacerse cargo. El precio del metro cúbico de agua fue pactado en 5.000 unidades monetarias por los primeros 5 años. Pasados los 5 años, el metro cúbico de agua será vendido a precio de mercado. A su vez, el consumo de agua distribuido normal con media 32.000 metros cúbicos y desviación estándar de 4.800 metros cúbicos. Si bien la empresa piensa hacerse cargo de la necesidad hídrica, esto no podrá ser logrado desde el comienzo de la vida del proyecto, debido a que la capacidad instalada recién llegará al máximo en el año 4. El primer año solo podrá cubrir un 35% de la demanda, mientras que el segundo y tercer año se cubriría el 50% y 75% respectivamente. A partir del cuarto año la demanda sería cubierta en un 100%. El proyecto considera gran cantidad de instalaciones, por lo que se estima que los costos fijos serán de 84 millones de unidades monetarias el primer año, los que se reajustarían en 2% cada año. Para el tratamiento y entrega de cada metro cúbico de agua se hace un prorrateo del proceso involucrado, concluyendo que el gasto de tratamiento por cada metro cúbico es de 180 unidades monetarias por metro cúbico, mientras que el gasto de transporte de cada metro cúbico es de 100 unidades monetarias por metro cúbico. De acuerdo a estos parámetros, los técnicos estiman que los costos variables unitarios distribuyen normal con media 280 unidades monetarias por metro cúbico y desviación estándar de 28 unidades monetarias por metro cúbico. Y a su vez, además los técnicos señalan que estos costos variables deberían estar correlacionados en 0,8 con el precio de venta de cada metro cúbico de agua. Para el tratamiento se necesitan 6 plantas y se estima que la construcción e instalación de cada una requiere una inversión de 16 millones de unidades monetarias. Además, se considera la construcción de oficinas, baños y equipos en general, lo cual requiere una inversión adicional de 50 millones de unidades monetarias. El capital de trabajo debe ser igual a los costos fijos del primer año. Asuma que la depreciación es lineal y los activos tienen vida útil de 35 años. El nivel de impuestos es 27% anual y el periodo de evaluación del proyecto es 15 años. Y Aguas del Norte no está abierta en bolsa y a su vez no tiene ninguna idea de cuál sería la tasa de descuento apropiada para el proyecto. Sin embargo, la empresa hizo esfuerzos enormes para conseguir capital con los inversionistas y, para sorpresa de todos, logró reunir toda la inversión inicial para financiar un 100% del proyecto con capital propio. Además, luego de revisar un terminal Bloomberg, se pudo constatar que la empresa más cercana del rubro es Aguas Andinas. Asuma que el retorno de mercado es de un 8% anual y que un bono de gobierno de plazo similar renta 4% anual. Entonces ya tenemos toda nuestra información para poder comenzar a realizar nuestro flujo de caja. Y siempre tenemos que anotar para el flujo de caja los 18 factores importantes, que son los que están en el costado a la izquierda. Entonces, como bien dice el caso, el horizonte temporal es de 15 años. Así que nosotros vamos a ponerlo hasta el año 15. Y ya podemos comenzar a realizar nuestro flujo de caja. También, otra cosa muy importante es que en este caso no se mencionan costos financieros, no se menciona amortización de capital, ni préstamo, así que nosotros lo vamos a dejar de considerar inmediatamente, marcándolo, y ya podemos empezar. Entonces, sobre los ingresos se dice que
el precio por cada unidad monetaria por metro cúbico es de, vamos a copiar también los años de tiempo del proyecto y lo vamos a poner aquí. Perfecto. El precio es de 5.000 unidades monetarias y este precio se va a mantener constante en el tiempo hasta el último año. Luego, con respecto a la cantidad por metro cúbico cada año, dice que es de 32.000. Esto también se mantiene constante cada año. Y finalmente habla de la capacidad de producción en porcentaje, ¿no? Porcentaje por año. Y dice que el primer año esta corresponde a un 35%, el segundo año a un 50% y el tercer año un 75%. Y luego, desde el año 4 en adelante, ya tiene su capacidad máxima que es 100%. Ahora, esto es lo que se habla sobre los ingresos de Aguas del Norte. Para continuar con los costos de venta, señala que existe gastos de tratamiento que corresponden a 180 unidades monetarias. Bueno, aquí lo vamos a poner el gasto de tratamiento en unidades monetarias por metro cúbico. Y luego habla de los gastos de transporte. Gastos de transporte, que también están en unidades monetarias por metro cúbico. Los gastos de transporte son de 100 unidades monetarias. Entonces ya podemos más o menos empezar a realizar los primeros dos pasos de nuestro flujo de caja, donde vamos a multiplicar precio por cantidad y por la capacidad de producción porcentual. Y así lo vamos a deslizar. Y vamos a poner todo nuestro flujo de caja en formato moneda, simplemente para que podamos apreciarlo de mejor manera en cuanto a los ceros. Ay, no. De nuevo. Ok. Ya, entonces, sobre los costos, como dijimos, están los de tratamiento y los de transporte, que estos van a ser fijos. Y los vamos a multiplicar por la cantidad de cada año y además por la variación porcentual de cada año. Y como son costos y van en negativo, vamos a simplemente anteponer el signo negativo. Aquí yo lo estoy haciendo paso a paso para que ustedes puedan ver cómo va cambiando en el tiempo. Ok. Luego, nos piden la depreciación. Pero antes de comenzar con la depreciación, vamos a pasar a los gastos de administración y venta. Entonces, los gastos de administración está el gap del primer año, que es de 84 millones de unidades monetarias. Y dice que este es fijo el primer año y que luego va a existir una tasa de reajuste que es del 2% anual. Tasa de reajuste anual, entonces, un 2%. Este también lo vamos a poner en moneda. Y para poder calcular los gastos de administración y ventas, tenemos que ver que va a ir variando cada año acorde al porcentaje, pero hay que usar el año anterior.
Entonces, en este caso va a ser los 84 que van a ir fijo por 1 más la tasa de descuento, o sea, la tasa de reajuste, perdón, la tasa de reajuste que va a ser fija y lo vamos a elevar al año anterior. Entonces, elevado a 0, y como es un gasto negativo, y lo vamos a deslizar. Ahí ya tenemos nuestros gastos de administración y venta. Y ahora vamos a ver qué tal nuestra tasa impositiva. Impuesto, y se señala en el enunciado que el impuesto a las utilidades corresponde a un 27%. Ahora ya podemos pasar a ver lo de la depreciación, pero primero tenemos que considerar las inversiones. Las inversiones en este caso van a variar, por ejemplo, respecto a la cantidad de plantas, y tenemos en el enunciado que se cuentan con 6 plantas y que la inversión por cada planta es de 16 millones de unidades monetarias y que la inversión adicional es de 50 millones de unidades monetarias. También lo vamos a poner en formato moneda, simplemente como para que esté más claro. Y además vamos a calcular cuál es la inversión total. Entonces vamos a multiplicar 6, que es la cantidad de plantas, por la inversión de cada planta más la inversión adicional. Y nos da 146 millones de unidades monetarias. Y ahora vamos a pasar a las depreciaciones. Se señala que las depreciaciones son lineales en este caso. O sea, la depreciación es lineal y que los activos tienen una vida útil de 35 años. En años, que van a ser 35. Y ahora podemos calcular la cuota anual de depreciación. Que va a ser, considerando la inversión total y simplemente dividiéndola en la cantidad de años, que son los 35 años. Ya tenemos nuestra cuota de depreciación, entonces podemos continuar con la primera parte del flujo de caja. En este caso la depreciación tiene que ir negativa, así que simplemente vamos a anteponer el signo menos y cada año se va a repetir el mismo valor, así que vamos a tirar hacia el lado. Me faltó fijarlo. Ustedes no cometan este error. Ahí está, perfecto. Y ahora vamos a calcular nuestro margen de contribución para posteriormente sacar el resultado operacional, ya que tenemos el gasto de administración y ventas. Entonces, vamos a poner suma. Luego nuevamente, suma. Y como pueden ver, no hay costo financiero, entonces simplemente vamos a repetir
los valores de los resultados operacionales de cada año. Y vamos a calcular el impuesto. Vale mencionar que en el año 1 y año 2 la utilidad bruta es negativa. Entonces hay que poner una condición en el impuesto, porque si el impuesto es negativo no se va a cobrar, va a ser cero. Por esto vamos a utilizar la función si. Y va a ser que si la utilidad bruta es mayor a cero, se cobra el impuesto sobre la misma utilidad bruta, entonces utilidad bruta por el 27%, que está más abajo, y que va a ir fijo, y si no, simplemente va a ser 0. En este caso es 0 para los primeros 2 años y luego ya se empieza a cobrar el impuesto. Y vamos a ponerle también que es negativo, entonces así no tenemos luego problemas con el signo. Ahora, con respecto a la utilidad neta, simplemente vamos a sumar y ahí están los valores con el impuesto aplicado. Entonces, como ya tenemos la depreciación, lo único que tenemos que hacer es replicarla acá porque en este caso ya se suma. Y como más arriba está con signo negativo, yo voy a anteponer el negativo y la voy a fijar para deslizarla hacia el lado. Ok, ¿qué nos dice sobre el capital de trabajo del enunciado? Nos dice simplemente que va a ser igual a los costos fijos del primer año, que van a ser las 84 millones de unidades monetarias, y este se resta simplemente el primer, o sea, antes de comenzar ya a hacer el flujo, que va a ser en el año 0. Y este se recupera en el último año, entonces el último año vamos a poner que es igual a 84 millones de unidades monetarias. Ahora, con respecto a las inversiones, simplemente tenemos que considerar la inversión total que tenemos, que son las 146 millones de unidades monetarias, también tiene que ir en negativo, porque es un desembolso de dinero. No hay amortización de capital, no hay préstamo como ya mencionamos previamente, y ahora hay que calcular el valor de venta luego de haber calculado la depreciación. Entonces, el valor de venta lo vamos a desglosar. Va a ser el EBITDA del último año. También se considera la tasa de crecimiento de largo plazo, que esta vez vamos a usar un supuesto, que va a ser un 1%, y la tasa de descuento, o yo prefiero llamarlo costo de capital, que va a ser también un supuesto de un 10%. Luego hay que calcular el valor potencial, que se suma, el valor libro se resta, así tenemos la utilidad bruta de venta y se le aplica el impuesto a la venta. Luego se vuelve a sumar el valor libro y finalmente ya tenemos el valor de venta. Ya. Entonces, para poder calcular el EBITDA del último año, vamos a considerar en el año 15 la suma del resultado operacional más la depreciación. Está aquí el resultado operacional más la depreciación. Nos da
un poco más de 40 millones de unidades monetarias. Nos vamos a asegurar de que sea correcto, sí, resultado operacional y depreciación. Ya, perfecto. Entonces, para poder sacar el valor potencial, tenemos que considerar este mismo EBITDA del último año y lo vamos a multiplicar por 1 más la tasa de crecimiento de largo plazo, que va a ser el 1%, y esto lo vamos a dividir en el 10%, que va a ser el costo de capital, menos la tasa de crecimiento a largo plazo. También lo vamos a poner en unidades monetarias. Y ahora hay que calcular el valor libro, que va a ser la inversión total y se le va a descontar la sumatoria de todas las depreciaciones. Entonces vamos a poner suma de las depreciaciones de todos los años. Y ahora vamos a calcular la utilidad bruta de venta, que va a ser, este es negativo, entonces va a ser simplemente la diferencia entre estos dos números. No, pero mejor no lo vamos a anteponer, simplemente porque nos cambió el valor. Lo vamos a hacer así. Este menos el valor libro. Y ahora hay que aplicar el impuesto a la utilidad bruta de venta, que se repite nuevamente el 27%. Se vuelve a sumar el valor libro y así ya tenemos nuestro valor de venta, que va a ser utilidad bruta de venta menos el impuesto más el valor libro. Y nos da 351.884,46 unidades monetarias. Entonces vamos a replicar el valor de venta en el último año. Valor de venta último año igual a este. Y ya podemos comenzar a revisar los flujos. Ya, en este caso, como es inversión en el año 0, simplemente hay que sumar las dos cifras que son negativas. Nos da menos 230. Ahora, utilidad neta más depreciación, y esto se va a repetir hasta el año 14, y en el último año es donde ya tenemos la distinción de nuestro flujo de caja. Entonces va a ser igual a el resultado más la depreciación más la recuperación de capital de trabajo más el valor de venta. Y ahí ya tenemos finalmente cuál es el resultado de nuestro flujo de caja. Y ahora simplemente lo vamos a poner en un cuadro para que se vea ordenado. Y bueno amigos, esto ha sido todo de cómo se puede hacer un tutorial sobre un flujo de caja, de específicamente el caso Aguas del Norte. Espero que les haya servido tanto este video como a mí y que podamos seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias, chao chao.